Éxodo 13. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre la matriz o cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Entonces aquí estamos viendo que Dios habló a Moisés y le dijo: conságrame, o sea, dedícame todo primogénito, tanto de humanos como de animales. Los primogénitos son míos. Entonces hay una enseñanza, ¿no?, en esto. ¿Por qué los primogénitos? Hay varias razones. Una es que Dios los había salvado a sus primogénitos, ¿se acuerdan? Con la última plaga, el último juicio de Dios, donde murieron los primogénitos de los egipcios, pero Dios pasó por alto los primogénitos del pueblo de Dios, dándoles la vida. Entonces esto era digno de una perpetua celebración, de hacer una fiesta en recordatorio de esa gran salvación de Dios. Y habla de los primogénitos, o sea, tanto de personas como de animales. O sea, los animales tipifican son nuestras pertenencias, nuestro patrimonio, nuestras posesiones. Al momento en que le damos a Dios los primogénitos, estamos dedicando lo que somos y lo que tenemos para Dios. Primogénito, ¿por qué? Porque es el primero, y Dios nos dio a su primogénito, nos dio a Jesús, su primogénito. Vamos a ver Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces aquí está hablando de María. Jesús fue su hijo primogénito. O sea, está claro en la palabra de Dios que María tuvo más hijos, siendo Jesús el primogénito de María, pero también el primogénito del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era el único hijo, pero al venir a morir por nosotros, ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, con mayúscula porque es Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos que Jesús fue el primogénito de María cuando se hizo hombre, pero también antes era el unigénito del Padre, pero al venir por nosotros, al rescatarnos, nos hizo sus hermanos, nos hizo su familia. Entonces Él viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces ahora los que somos hijos de Dios, los que venimos a ser la familia de Dios, también somos considerados primogénitos. Vamos a Hebreos 12:23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Habla de la congregación de los primogénitos. Entonces, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en el primogénito de los hermanos, también venimos a ser esos primogénitos. Por eso habla de la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados para el Señor, hemos sido consagrados para el Señor. Entonces, esto es en nuestra unión con Cristo. Somos primogénitos porque hemos sido unidos a Cristo. Por eso somos primogénitos. Si Cristo es el primogénito, como acabamos de leer, y nosotros hemos sido unidos a Él, o sea, somos de Él, estamos en Cristo, entonces nosotros también somos primogénitos. A ese grado es la unión que Dios hace cuando nos rescata, nos une a Cristo, somos uno con Cristo. Si vamos ahí a Gálatas 3:28, perdón, no hay Gálatas 3:18, a ver. Sí, hay Gálatas 3:28, perdón, no sé por qué no lo vi. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús, o sea, estamos unidos a Cristo, ¿no? Y parte lo vimos en esa celebración de la Pascua que comían al Cordero, ¿no? O sea, de alguna forma es asimilarlo, que es parte de ti, tú eres parte de Él, ser uno en Cristo. Entonces, ¿por qué habla de la congregación de los primogénitos? Porque Jesús es el primogénito y al momento en que venimos a ser uno con Él, nosotros también somos primogénitos. Entonces, esta celebración nos recuerda que Dios salvó, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, mediante el juicio de Dios cuando mató a todos los primogénitos de los egipcios y salvó a los primogénitos, guardó a los primogénitos de los israelitas, y mediante este último juicio, mediante esta última plaga, fueron liberados de la esclavitud. Entonces Dios quería que se recordara este hecho perpetuamente, pero también primogénitos porque nos habla del primogénito, del que tiene la preeminencia, que es Cristo, y también porque Dios quiere lo primero y lo mejor. Dios nos dio lo mejor que había, nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces cuando nosotros consagramos el primogénito, le damos las primicias a Dios, entendemos que Él, Dios, es digno que le demos lo primero y lo mejor, la preeminencia en toda nuestra vida. Es una forma de honrarle. Vamos a regresar a Éxodo 13. Dice, Moisés dijo al pueblo, leímos, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Ya habíamos empezado a ver esa celebración de los panes sin levadura, donde la levadura es esto que esponja el pan, pero que simboliza el pecado, simboliza la contaminación. Y esto tenía que ser un recordatorio de la vida a la que Dios los había llamado. Los había llamado a una vida santa, a una vida pura delante de Él. No los había sacado para que siguieran viviendo igual, sino para que vivieran una vida en santidad. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, ¿no? Que Abib es el mismo mes que Nisan, nada más que Nisan le empezaron a llamar Nisan años después de un periodo de cautividad, pero es entre marzo y abril. Y en el capítulo anterior vimos que le sería principio del calendario. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios nos libera de la esclavitud espiritual, es un nuevo comienzo para nosotros. Y cuando Jehová te hubiere metido
en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. Ya habíamos visto que leche y miel es un indicador de prosperidad. Harás esta celebración en este mes. Aquí les está volviendo a recordar que los sacó para llevarlos a esa tierra que les prometió desde Abraham. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. 7 es número de Dios, es número de perfección, de plenitud. Dice, 7 días comerás pan sin leudar. Dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. O sea, no nada más no podían comer pan leudado, sino no tenían que tener nada leudado y ni siquiera levadura. O sea, tenían que sacarla, deshacerse de ella. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, esto era necesario para que no se olvidasen de las maravillas que Dios hizo. Y tenía que ser de una forma visible, práctico, para que pudieran darle razón a sus hijos de quién era Dios y de lo que había hecho con ellos. Eso es muy importante. El haber fallado en transmitir a la siguiente generación quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros ha sido algo pues tremendo, ¿no? Terrible para mal, negativo totalmente, el no poder dar razón de la esperanza que hay con nosotros. No es nada más llevarlos a una iglesia o a rituales que no entienden, que solamente ven como rituales, sino explicarles el por qué buscamos a Dios, el por qué oramos, el por qué nos congregamos, lo que Él hizo con nosotros, que no es una religión, sino que es un Dios real, que es el Dios que nos creó, pero que nos quiere salvar de la esclavitud espiritual en la que nacimos. Entonces dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial de delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Era importante que lo recordaran, y si te será como señal sobre tu mano. Ahora no lo está diciendo Dios en un sentido literal, que se pusieran algo en la mano y en los ojos, sino que sus obras, o sea, su mano es señal de sus obras deberían ser obras agradables a Dios, como un memorial delante de tus ojos, o sea, que no deberían ver nada que fuera contrario a Dios, que no deberían ver nada que contaminara sus ojos. Dice, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Su forma de hablar debe ser una forma que manifieste que la ley de Jehová está en su corazón, que manifieste a qué Dios sirven. En la antigüedad, los otros pueblos que tenían otros dioses se marcaban o se tatuaban algunos símbolos en una forma de adoración o devoción a su Dios, de mostrar esa identificación con su Dios, o se ponían ciertas joyas, alhajas, que eran una forma de mostrar externamente su dedicación a Dios. Y para el pueblo de Dios, el hecho de que dice aquí, te será como señal sobre tu mano, o sea, la forma de identificarse con su Dios era vivir en santidad. Por eso en libros de la Biblia más adelante dice que serás santo como tu Dios es santo. O sea, su forma de identificarse con Dios era su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de vida era lo que los identificaba con Dios. Y estas celebraciones eran de alguna forma para estar recordando y no olvidando, porque como hombres y mujeres tendemos a olvidar las cosas de Dios, tendemos a olvidar los compromisos de Dios, tendemos a olvidar el llamado de Dios. Era una forma de recordar, pero la forma de mostrar devoción a su Dios, la forma de identificarse con su Dios era su vida.
Ahora, por este versículo, años más adelante, generaciones más adelante, de los israelitas, desarrollaron algo que se le llama o se le conoce como filacteria, a ver si lo pronuncio bien. Filacteria, ¿qué es esto? Si ven esta imagen, ven que este joven tiene una cajita aquí en su brazo izquierdo amarrada y aquí en su frente. Y esto lo hicieron basado en este tipo de versículos que decía Dios que lo tenían que llevar en su mano, en su frente, pero no lo decía Dios en forma literal, sino metafórica. O sea, que tus obras, tus ojos, tu boca, tu forma de vida sea una vida sin levadura, sin malicia, sin contaminación. Entonces, pues aquí, miren, aquí vemos la definición. Dice, se refiere a unas pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde se encuentran o guardan pasajes de la Biblia. O sea, se ponen ahí ciertos versículos y muchos los empezaron a usar como amuleto. Pero Dios no pidió esto. Lo que Dios pidió es una vida que refleje quién es Dios. Vamos a Mateo 23:5, donde vemos que Jesús se manifiesta en contra de esta práctica porque se volvió una práctica externa, pero no había un cambio interno. Mateo 23:5. Aquí les dice a los fariseos: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aquí habla de las filacterias, de esas cajitas que se ponían externas, pero la palabra de Dios no está para estar atrapada en una cajita que nos amarremos, sino es para que la vivamos, para que vivamos una vida sin levadura. O sea, la fiesta de los panes sin levadura, esos 7 días, no era más que una enseñanza de cuál era la vida a la que habían sido llamados, una vida sin pecado, una vida sin malicia, una vida sin levadura. Vamos a recordar un versículo que vimos en el capítulo anterior, 1 Corintios 5. Siete y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o sea, una nueva vida, un nuevo comienzo, una vida diferente, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso es muy importante porque la fiesta de levadura se celebraba después de la Pascua, se celebraba después de haber salido de Egipto, por decirlo así. No podemos limpiarnos de nuestra levadura, o sea, no podemos limpiarnos de nuestro pecado si no hemos sido primeramente redimidos, liberados por Cristo, salvados por Cristo. Por eso dice aquí: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si vamos a Gálatas 5:9, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Vemos que en esa fiesta no podían tener ni siquiera levadura, tenían que revisar todo y sacar toda la levadura, porque un poquito de mundanalidad, un poquito
de malicia, un poquito de mentira, un poquito de esas cosas afectan toda nuestra vida. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, ya no hago todo esto, pero pues esto no le veo nada de malo, esto no es tan grave. No, aquí está diciendo Dios y está demandando una vida en total consagración a Dios. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, toda especie de mal. Toda especie de mal es aún aquello que pudiera parecer bueno, pero que no lo es. Que tenemos que examinar a la luz de la palabra todas las cosas y abstenernos de toda especie de mal. Y cuando lo hacemos, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando nosotros realmente nos disponemos para vivir en santidad, Dios es quien nos santifica. Vamos a regresar a Éxodo. Todo esto estamos viendo que Dios les dejó esta celebración, no porque Él quisiera que cumplieran con la celebración nada más, sino que entendieran a la vida a que habían sido llamados. Porque si nada más hacen la celebración, pues solamente es un rito, ¿no? Y las religiones están llenos de rito, de gente que sigue viviendo sin Dios, ¿no? Rituales de personas que siguen viviendo la vida como ellos quieren y no. Esta celebración era para enseñarles a vivir la vida que Dios quiere, una vida sin levadura, una vida santa, una vida moralmente pura, de acuerdo a los estándares de Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y dice, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, o sea, en la tierra prometida, como ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. O sea, esos primogénitos, ya expliqué, apuntan a Cristo, apuntan a nuestra identificación con Él, que dice, consagrarás, dedicarás. O sea, Dios quiere una dedicación total. Esos primogénitos de alguna forma estaban tipificando la consagración de toda la congregación para Dios, ¿no? Y todo primer nacido de tus animales. O sea, no nada más es nuestra vida, sino lo que tenemos, porque lo que tenemos, todo lo hemos recibido de la mano de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Era una forma de honrar a Dios. Y vamos a Proverbios 3. Dice Proverbios 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, o sea, los primogénitos. Era una forma de honrar a Dios, era una forma de decir, Dios es el dueño de todo lo que soy y de todo lo que tengo, porque la forma en que se hacía era sacrificando esos animales para Dios, ¿no? En totalidad, se sacrificaban en totalidad para Dios, porque Dios quiere una entrega total de nuestras vidas. Vamos a rezar Éxodo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Redimir es como comprar. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, dice aquí, está diciendo Dios, me vas a entregar tu primogénito de todos los animales, excepto del asno, porque el asno era considerado un animal impuro. Eso vamos a entenderlo más adelante, va a estar explicado en la Biblia, pero el asno era impuro, no era acepto por Dios, y aparte el asno era un animal que se usaba para trabajar, para carga. Entonces, ¿qué tenían que hacer? El primogénito del asno no lo sacrificaban, ¿no? Porque era matarlo, era sacrificarlo para Dios, sino lo redimían, o sea, tenían que pagar una cantidad que luego se establece más adelante, se tenía que pagar una cantidad por él. Ahora, si el israelita no
no lo sacrificaba, pero tampoco lo redimía, o sea, tampoco pagaba por él, entonces tenía que quebrarle, se le tenía que quebrar las autoridades del pueblo tendrían que quebrar la cerviz porque estaba desobedeciendo lo que Dios había dicho. Y dice, también redimirás al primogénito de tus hijos, o sea, no iban a sacrificar al primogénito, porque Dios no le agrada los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos los han hecho en la historia religiones paganas que vienen de parte de Satanás, que no son de Dios. Dios jamás ha estado de acuerdo con los sacrificios de vidas, de personas. Entonces, por eso se redimirá el primogénito de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que por cada primogénito humano que naciera se pagaba una cantidad en señal de consagración, de entrega a Dios, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, qué importante es enseñarle a la siguiente generación que Dios nos redimió. Ahora, nosotros no somos israelitas, no vivíamos en Egipto, pero sí en una esclavitud espiritual, en una ceguera espiritual, lejos de Dios, lejos de una relación con Dios. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, había dos opciones para salir de Egipto, dos caminos. Y dice que había un camino que era el más corto, que era como un camino hacia el norte, era el camino más corto que a lo mejor a la lógica o a la simpleza humana haría más sentido, pero nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, la visión de Dios, y Dios sabía que ese camino, aunque parecía el más corto, iba a ser muy complicado, porque había filisteos que eran guerreros, y también obviamente en las fronteras siempre había egipcios e iba a ser muy complicado y el pueblo de Dios no estaba preparado para enfrentar la guerra. Venían de la esclavitud, aunque traían armas no sabían usarlas, no estaban organizados y aparte Dios tenía que tratar primeramente con ellos. Entonces Dios los llevó por un camino más largo. Dice, Dios hizo que el pueblo rodease. Parecía que iba a ser más largo, más difícil ese camino, más largo, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué camino nos lleva. Vamos a ver un versículo que nos va a dar mucha luz de la situación. Cómo Dios cuando nos saca de Egipto, nos saca del mundo, nos enseña, como un padre enseña a sus hijos, ¿no? Como un animalito enseña a sus cachorros y como un águila enseña a sus aguiluchos. Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Sí? Aquí está hablando del pueblo de Dios, dice desde el 10, le halló en tierra de desierto y en el yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Este pasaje se refiere precisamente al pueblo de Israel. Se refiere precisamente a cómo Dios tomó a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud y dice como el águila revolotea sobre sus aguiluchos, sobre sus polluelos, ¿sí? Los revolotea, los enseña poquito a poquito, los enseña a volar. No sé si alguna vez ustedes han visto esos de los
de las escenas más hermosas que podemos ver, cómo un águila enseña a sus aguiluchos poco a poco a volar. Entonces, cuando Dios los llevó, parecía que les estaba dando más vuelta, pero los estaba entrenando como el águila a sus aguiluchos, los estaba enseñando a caminar, los estaba preparando para lo que Él tenía para ellos. Entonces, nos toca confiar en Dios, en su sabiduría, en su providencia, y no creer que nosotros sabemos más que Dios. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. No sé si ustedes recuerden en el último capítulo de Génesis, en Génesis 50, creo que de Génesis 25, José pide que no dejen sus huesos en Egipto, sino los saquen, porque recuerden que esta promesa Dios se la dio desde Abraham. Y se fue transmitiendo, Dios transmitió esta promesa y la confirmó de generación en generación, que iban a estar un tiempo en Egipto, pero Dios los iba a llevar a Canaán, a la tierra prometida, que es parte del territorio donde hoy en día se encuentra la nación de Israel. Y por eso José no fue enterrado. Imagínense, siempre ese ataúd era una enseñanza para todos de que había una promesa de salir, que ahí nada más estaban de paso. Entonces no se olvidaron de los huesos de José, porque José pidió eso en un acto de fe, y dice que tomaron los huesos de José, el cual había juramentado, y lo sacaron de ahí. Se estaba cumpliendo lo que cientos de años antes había pedido José. Y dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, fue una protección total. Sí, durante esa columna los guiaba a tiempo, a ritmo de marcha, para que pudieran saber hacia dónde ir. Esa columna los protegía de un desierto que era terrible, ¿no? Que era temible. Tenían aire acondicionado en la noche y tenían su calefacción en la noche y su aire acondicionado en el día. Era una protección de Dios que los guiaba, era una columna, ¿no? Entonces esto era algo tremendamente milagroso. Vamos al Salmo 105 a ver qué nos dice de esta columna. Y esta columna la vamos a ver en los siguientes capítulos una y otra vez. Va a estar presente esta columna. Vamos a tratar de que Dios nos revele qué era esta columna, o más bien quién era. 105, 39, Salmo 105, 39. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. ¿Sí? Esto es cuando esto es un salmo recordando todo aquello que pasó el pueblo de Dios desde que salió de Egipto. Dios fue el que extendió una columna por cubierta y fuego para alumbrar la noche. O sea, tenían calefacción, aire acondicionado, guianza, luz para poder ver todo esto, todo. O sea, no necesitaban nada. Con la presencia de Dios no necesitaban nada. Esta columna era una muestra de la presencia de Dios. Vamos a Éxodo 14, que es un capítulo más adelante. Estábamos en el 13, vamos tantito al 14. 19. No sé por qué no movió aquí. 14, 13, Éxodo 14, 19. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso
a las espaldas, ¿sí? Entonces dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces vemos el ángel de Dios iba delante de ellos en el campamento. Así dice, el ángel de Dios. El ángel de Dios es Cristo mismo, es el verbo que habla el Nuevo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento y es el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Y aquí dice que el ángel de Dios iba con ellos y asimismo la columna de nube iba delante de ellos. O sea, de alguna forma el ángel de Dios estaba en esa nube, estaba representado en esa nube, era él mismo, la presencia de Dios era esa nube y era una sola, esa columna de nube se hacía columna de fuego, era una misma columna y era la presencia misma de Dios, porque esa nube, vamos a ver más adelante, que es la nube de Dios, la Shekinah, es la palabra en hebreo, la Shekinah, que es la presencia, donde Dios habita. Vamos a ver todos los siguientes capítulos esta nube que es la Shekinah, o sea, la presencia de Dios mismo guiando a su pueblo. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos protege. Aunque pasemos por desiertos, dificultades y tantas cosas que se pasan en esta vida, si Él está con nosotros, Él es nuestra Shekinah, o sea, su presencia nos protege, nos cuida de las inclemencias, de las circunstancias, nos guarda y nos guía.